En esta clase vamos a hablar de los mecanismos genéticos básicos, ¿sí? Empezando por la replicación. Como una leve introducción, tenemos que a partir de un gen codificante se puede transcribir a un ARN mensajero que puede traducirse a una proteína. La replicación es un proceso semiconservativo, ¿sí? En este, la cadena de ADN doble hélice va a funcionar como molde para una nueva cadena complementaria, por lo que cada ADN nuevo va a tener una hebra madre y una hebra nueva. Comienza con la iniciación, ¿sí? En este va a haber lugares específicos que se llaman orígenes de replicación. Estas son secuencias concretas de ADN en las que se puede comenzar la replicación. En estos orígenes se van a unir proteínas iniciadoras que reconocen nucleótidos específicos, facilitando así la separación de las dos hebras de ADN, formando la horquilla de replicación. Tenemos que la ADN helicasa, en su estado de reposo, va a estar unida a su inhibidor, el inhibidor de la ADN helicasa. Al reconocer las proteínas iniciadoras, se une a ellas y libera a su inhibidor, por lo que queda en estado activo. Con gasto de ATP, la helicasa va a comenzar a abrir la doble cadena, dejando a las dos cadenas separadas entre sí. Va a quedar formada una cadena líder en sentido 3'-5' y una rezagada 5'-3'. Luego tenemos las topoisomerasas, ¿sí? Tenemos que entender que a medida que se va desenrollando la hélice, por detrás de la helicasa se va a empezar a generar aumento de la tensión, ¿sí? Estas altas presiones pueden llevar a daños de ADN. Entonces las topoisomerasas lo que van a hacer es disipar estas tensiones. Tenemos la topoisomerasa 1 que va a cortar una sola cadena sin gasto de ATP y la topoisomerasa 2 que va a cortar ambas cadenas con gasto de ATP. Y acá tenemos la topoisomerasa 1 que corta una sola cadena y la 2 que va a cortar a las dos cadenas, ¿sí? En cuanto a la elongación, tenemos que en la cadena líder se une la ADN polimerasa y comienza la síntesis en sentido 5'-3', ¿sí? Esta lee a la cadena líder, que es 3'-5', y sintetiza en el sentido contrario, 5'-3', ¿sí? Para que sean complementarias y antiparalelas. Para comenzar la síntesis se va a necesitar un ARN cebador, que va a ser colocado en posición gracias a la primasa, que es una ARN polimerasa. Sin embargo, la cadena rezagada no puede ser leída directamente, ya que está sentido 5'-3'. Por esto se van a poner varios cebadores, no uno solo, ¿sí? En los que se va a sintetizar también en sentido 5'-3'. Estos se llaman fragmentos de Okazaki. La síntesis en la cadena rezagada claramente es más lenta. Mientras en la cadena rezagada se van sintetizando los diferentes fragmentos de Okazaki, la ADN Pol 1 va a rellenar los huecos que deja el cebador de ARN y la ADN ligasa va a unir los extremos corregidos. Tenemos varios tipos de ADN polimerasa, tipo 1, 2 y 3, que sus principales diferencias van a ser en su actividad exonucleásica, su velocidad de polimerización y su procesividad, ¿sí? Tenemos la Pol 1, que su principal función va a ser participar en la reparación por escisión de fragmentos de Okazaki, la 2, que va a participar en la reparación de ADN, y la 3, que es la principal involucrada en la replicación de los procariotas. La ADN Pol 3 va a producir una cadena nueva en sentido, como dijimos antes, 5'-3'. ¿Y por qué es esto? Porque siempre se necesita un grupo 3-oxidrilo' libre, ¿sí? Para que exista el ataque nucleofílico con el fosfato alfa del nucleótido, ¿sí? Siempre tiene que haber un extremo oxidrilo 3' libre. La acción exonucleasa le va a conferir la capacidad de degradar el ADN en caso de errores. Y acá tenemos el extremo 3' oxidrilo, ¿sí? Se va a unir al nucleótido. Cuando el nucleótido se une, se liberan dos fosfatos, pero sigue quedando acá un nuevo extremo 3' libre, ¿sí? Listo para la nueva unión de otro nucleótido, que recuerden siempre tiene que ser complementario. En cuanto a la terminación,
va a ser el final de la replicación, que se va a producir cuando la ADN polimerasa 3 se encuentre con una secuencia de terminación, ¿sí? Entonces se va a producir el desacople de todo el sistema, finalizando la replicación. En eucariotas tenemos una proteína, que es la telomerasa, que va a estar en las células de la línea germinal, ¿sí? Su función va a ser replicar el ADN en los extremos de los cromosomas eucariotas, permitiendo el alargamiento de los telómeros. Esta va a estar reprimida en las células somáticas eucariotas y no va a existir en las procariotas, ya que el genoma es circular, por lo que no va a ser necesaria, ¿sí? No se va a cortar el genoma en cada ciclo celular. Acá tenemos un esquema de la horquilla de replicación en la que podemos ver la hebra conductora, acá la rezagada, ¿sí? Tenemos que en la conductora va a haber solo un cebador de ARN y va a estar la polimerasa sintetizando en sentido 5'3'. Acá vemos la hélicas y las topoisomerasas. Y en la rezagada vamos a tener los diferentes fragmentos de Okazaki, ¿sí? Con los cebadores y la síntesis de ADN por la ADN pol 3 también en sentido 5'3', ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.